la sanidad de alguien que es un paralítico, un inválido, porque realmente es un inválido si es paralítico de Bethesda. Muy bien. Entonces, muy bueno que participe y que empiece a hacerme preguntas del texto, las que se le vengan a la cabeza, mientras vamos haciendo un pequeño análisis, pero necesito entonces que ustedes empiecen a hacer esto. A los pastores que me pidieron, a los hermanos que están aquí y que me pidieron el favor de que yo les hablé del libro y me pidieron el libro, a sus WhatsApp, si son de la iglesia, se los he enviado. El libro de estudio del libro de San Juan, ¿cierto? Es otra forma de estudiar San Juan, me parece que es bueno. Entonces necesito que los que están estudiando también les pueda dar una pistica el estudio de este libro de San Juan. Muy bien, aquí entonces Jesús termina porque dice después de estas cosas en el capítulo 5 de Juan. Entonces, después de cuáles cosas, ¿cierto? Entonces está hablando de la segunda señal que Jesús hizo en Judea, no, cuando fue de Judea a Galilea, y entonces que fue que Jesús sanó al hijo del oficial del rey, ¿cierto? Está ahí llegado. Entonces dice que ya después de que todo esto sucede, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En el contexto que nosotros leemos, algunos comentaristas no dicen que decía había una fiesta. Es más, hay unos manuscritos muy antiguos que dicen no una fiesta, sino esos manuscritos dicen la fiesta de los judíos, la fiesta solemne, la fiesta más grande de los judíos era la Pascua. Otros dicen que no pudo haber sido la Pascua, pero los que analizan la vida de Jesús y como les cuento los 3 años de ministerio del Señor Jesús, 3 años y medio, tuvieron que haber sido narradas 4 Pascuas. Y aunque esta no es narrada como la Pascua directamente, sí es narrada como fiesta de los judíos, y en algunos manuscritos entonces dirá la fiesta de los judíos. Habían varias fiestas. Recuerda que está la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Purim, ¿cierto? Aunque la fiesta del Purim casi nunca se mencionaba en el Nuevo Testamento, porque habían varias fiestas, ¿cierto? Había la fiesta que era también la fiesta de la dedicación. Bueno, hay varias fiestas que se daban en ese momento. Entonces dice que en Jerusalén, ahí en Jerusalén, o sea, existía en Jerusalén cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque que llamaba en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos, y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le responde el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Esta primera parte sería la que podríamos analizar en este ratico que vamos a tener. Y usted nota, mi amado hermano, que hay unas situaciones muy específicas dentro de este pasaje que estamos viendo, y es un personaje que Jesús encuentra
en un lugar de Jerusalén. Jerusalén como ciudad guarda muchos recuerdos de situaciones que pasaron desde el Antiguo Testamento. Y aquí habla que en Jerusalén había una puerta que era la puerta de las ovejas. Nehemías nos va a hacer alusión a esa puerta de las ovejas. Nehemías está antes del libro de Esther, Job, Salmos, Proverbios, etc. Entonces, si quiere va a acercarse conmigo al libro de Nehemías, capítulo 3, versículo 1, y creo que hasta el versículo 30 y algo nos va a hablar de este mismo lugar. Entonces, Nehemías, capítulo 3, versículo 1 dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Haneel. Y en el 32 dice: y entre la sala y la esquina y la puerta, nuevamente menciona este lugar que es la puerta de las ovejas. Entonces, en este lugar, ¿cierto? Junto a la puerta de las ovejas había un estanque, y el estanque era llamado el lugar de misericordia, Betesda. La traducción de Betesda es un lugar de misericordia. Era muy hermoso, cuentan los historiadores que tenía 5 pórticos alrededor de él. Haz de cuenta que él está en la mitad, y alrededor de este lugar, que era preciosísimo, estaba un lugar donde había muchos enfermos, ciegos, cojos. Era un lugar especial, era un lugar turístico. Hubo un momento donde mucha gente venía hasta este lugar porque era hermoso. Imagínate 5 arcos alrededor de este lugar, 5 pórticos hermosos. Pero lastimosamente, para la época en que Jesús entra en acción hacia el pueblo de Israel, vamos a encontrar que ese lugar estaba invadido con una cantidad de personas que tenían, que estaban ciegos, cojos, paralíticos, y que estaban esperando una acción de Dios hacia ellos. Dice que un ángel de Dios descendía de tiempo en tiempo para sanar. Hay alusión dentro de todo el contexto bíblico a ese ángel especial de Dios. Ese ángel especial de Dios que nos va a tocar hablar del ángel de Jehová. Vamos a ver si lo hacemos en una de estas noches, cuando terminemos de hablar del Sermón del Monte. Y les prometo que después del Sermón del Monte, me acuerdan si se me olvida, pero lo voy a anotar. Vamos a hablar acerca del concepto de Jesús como del ángel de Jehová. Ya les adelanté. En este caso, el ángel de Jehová, por todo el concepto que uno va encontrando a través de la Biblia, va a encontrar que ese ángel de Jehová se va convirtiendo en una manifestación en el Antiguo Testamento corpórea de este personaje que es parte de la deidad. Algunos le llaman, lo meten entre las teofanías, otros no, pero este ángel del Antiguo Testamento aparece como el ángel de Jehová. Tiene características propias solamente de Dios. Entonces le llaman el ángel de Jehová, el ángel de su faz, y a medida que vamos a hacer un estudio sobre el ángel de Jehová, nos vamos a dar cuenta que Jesús es el que reúne las condiciones para que entendemos que es el ángel de Jehová. Entonces, este ángel raro que viene de vez en cuando llega de tiempo en tiempo, descendía y movía las aguas del estanque. Las aguas se mantenían quietas, y cuando los enfermos que estaban alrededor sentían que el ángel movía las aguas, ellos se lanzaban al estanque, y únicamente la primera persona que tocara el agua del estanque, inmediatamente entonces recibía con eficacia la sanidad. Por eso ese estanque se llama Betesda también, porque es un lugar de misericordia de Dios. Los lugares de misericordia a veces son lugares raros. Cuando yo abrí una vez el primer programa de resocialización de adictos, que tenía mucho habitante de la calle, encontré un amigo que me dijo: siempre en el programa de rehabilitación tenga los escritorios quebrados, tenga una mala presentación de las cosas, para que la gente
sea llamada a misericordia y le den donaciones porque ven la necesidad. Yo nunca hice caso y desde que comencé, en medio de las dificultades, intentaba tener el proyecto de resocialización hasta donde yo pudiera, en las mejores condiciones de vida. Algunos decían, por eso no te dan. Yo necesito es que Dios provea para sostener a mis muchachos, porque los considera y siempre y todavía considero algunos que todavía sigo con ellos como hijos, más que hijos espirituales, como hijos. Resulta que en medio de esta situación que se vive en esos lugares, y yo lo puedo ver en mi experiencia personal, también encontré muchos lugares donde la gente iba, pero iba con un propósito. Iban a recibir los beneficios, mas no la sanidad, ¿cierto? Entonces había una cantidad de enfermos aquí, vuelvo al texto, en Jerusalén, y cuentan los historias humanas, que es que estos personajes que están en esta situación no están con el deseo de ser sanados, están con el deseo de recibir los beneficios de los turistas que les van a dar dádivas de las personas que vienen a este lugar. Se me está cayendo el internet y nos van a colaborar en este sentido. Yo voy a apagar por aquí esta red que tengo también dos prendidas, a ver si no se me cae tanto el internet, ¿cierto? Entonces se me está cayendo. Bueno, entonces esta gente va a estar ahí, pero no van a querer sanidad. Hay gente que quiere sanidad, sí, claro, hay gente que quiere sanidad, pero hay otra gente que van a estar solamente para ver qué les van a entregar, ¿cierto? Entonces, en medio de toda esta gente, va a aparecer quienes sí quieren la sanidad, pero pareciera que Dios no los viera. Había un hombre que tenía 38 años enfermo y estaba allá y no había alcanzado la sanidad. ¿Y usted qué observa en este pasaje de la tierra? Algo está pasando en esta situación. Vengo al pasaje y dice que había un hombre que estaba enfermo, 38 años enfermo. Y mientras él estaba enfermo, aparece Jesús al lado de él y lo ve acostado. Cuando el ángel de Jehová llegaba, ¿cuál sería la actitud de este hombre? Este hombre no podía moverse, ¿cierto? Porque estaba tirado ahí, no tenía movimiento de manos, de pies. Y cuando el ángel movía el agua, ¿cuál sería la actitud de este hombre? Tírenme al agua, alguien que me ayude. Una persona que estaba al lado, no, pues yo cómo lo voy a ayudar, yo también tengo necesidad. El que primero llegara recibía la sanidad. 38 años. Dice la escritura que Jesús sabía qué era lo que estaba sucediendo con este hombre. Claro, Jesús conoce los corazones del hombre. La Biblia nos va a mostrar muchos pasajes bíblicos donde vamos a ver que Jesús conoce el corazón del hombre, que Jesús conoce las intenciones del corazón. En el ministerio de Jesús vamos a encontrar muchos enfermos, ciegos que estuvieron ahí, cojos que estuvieron ahí, parapléjicos que estuvieron ahí. En Hechos de los Apóstoles se nos va a hablar acerca de, dice un cojo de nacimiento, pero no se podía mover también. Y Jesús aparece en la escena y mira a este hombre en aquel lugar. Él estaba esperando de lo alto, como dije hace un momento, esperando que algo sucediera de arriba, de la gracia de Dios. Y Jesús se acerca a él y le dice, oye, ¿quieres ser sano? Yo personalmente, estando en aquel lugar, junto al estanque, esperando el movimiento del agua, todos los que están ahí están enfermos, y que alguien aparezca y le diga, oiga, ¿usted quiere ser sanado? ¿Yo qué estoy haciendo aquí junto a este estanque? Pues claro, no. La mayoría de la gente que está en ese lugar no quiere ser sanada. La mayoría de la gente que está en ese lugar quiere abusar de la caridad de los demás. Y es lo que uno va a encontrar en el trayecto de la vida. Gente que camina y que depende de otros, pero nunca van a ser capaz
o van a querer desarrollar una actividad económica, una situación, incorporarse a la sociedad, porque siempre van a depender de la caridad de las demás personas y van a estar en el lugar preciso donde hay caridad. Conozco yo personas en lugares, en barrios populares, y que les encanta vivir en lugares populares para ver qué hay para ellos. No les gusta trabajar. Durante años trabajé con procesos de resocialización con indigentes, y siempre que iba a lugares donde daban caridad a la gente, me encontraba ciertos personajes. Hubo dos personajes que yo me encontré, que conocí su situación. El primero era un hombre que vivía en Castilla y que estaba en eso, ¿cómo se llama por allá? Cúcuta o Tenerife, una de estas calles donde hay una iglesia católica en toda una esquina con Colombia, y la gente va y le besaba tanto los pies al ídolo de Jesús allá caído, al caído caerle, que lo estaban pelando en las rodillitas. Entonces le pusieron, restauraron la imagen y le pusieron plástico porque la gente lo estaba acabando. En la puerta de esta iglesia yo conocí a un hombre que llevaba ya muchos años, y a mí me daba, yo, algún momento de mi vida yo le di limosna, pero recuerdo que una vez que fui al barrio Castilla, encontré que este hombre tenía varias propiedades, no sé si uno o varios, al menos conocí uno de los edificios de él, y me decía, ¿usted sabe quién es el edificio? No, de esta personaje que se hace ahí al pie de esa iglesia, y todos los días la gente le da, y tenía clientela propia, gente que le daba, y el hombre tenía. Ese fue un caso que conocí. Conocí una señora que pedía limosna por los barrios de Medellín, y en el barrio Salvador, cerca de la casa de mis suegros, conocí un edificio muy grande, con bastantes apartamentos, que fueron comprados con esta señora, los compró con la caridad que la gente le dio, y seguía pidiendo. Ávara, y no disfrutaba ni siquiera de los bienes que recibió, mal habidos, porque eso no es bien habido. También conocí a un hombre en los buses de Medellín que tenía una mano como con hidropesía, y pedía en los buses. Era muy culto, la gente le daba y todo, y tenía una propiedad en Prado Centro espectacular, con trabajadores que le servían en todo, sus fincas, sus carros y sus cosas, pero la forma de hacerse una suma de dinero muy alta era a través de la caridad. ¿Por qué hablo de esto? Porque en medio de el movimiento que Dios da en las vidas, va a haber gente que va a estar ahí, pero no van a querer, en procesos de resocialización, en obras de caridad, en iglesias. Va a encontrar uno personas que van a estar, pero el propósito no es cambiar. No es cambiar. El propósito es disfrutar de las demás personas que están ahí, para poder aprovecharse de los sentimientos de las personas que están en aquel lugar. El concepto de quiere ser sano, que Jesús le habla, bueno, Jesús sí conocía el corazón de él. Había mucha gente en aquel lugar, pero esa es una apreciación que encuentro con esto. La segunda, que en la posición que veo de este ángel que es enviado del Señor, y que parece ser que tenía las características del ángel de Jehová, me parece que es el mismo ángel que desciende personalmente en el contexto, y que va a tratar directamente con el hombre, porque hay una situación posiblemente en el corazón de él que tenía que ser vista, y que Jesús tenía que hacer en él. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús: primero, quieres recibir la sanidad, y la respuesta del hombre es la que me impresiona, ¿cierto? Y uno estudiando y viendo el texto, empieza uno cada acción que uno ve aquí le genera preguntas, ¿cierto? ¿Qué le dice el enfermo? No tengo quien me meta o me eche adentro del estanque cuando se agita el agua, entre tanto que desciendo o voy o me arrimo. Otro desciende antes que yo.
Aquí está diciendo él, he intentado por todos mis medios, he intentado por los medios que veo y no lo he logrado. La respuesta de este hombre parece sincera. La pregunta de Jesús me llamó la atención en la primera ocasión, ¿cierto? ¿Por qué pregunta si quiere ser sano si Jesús conoce el corazón de los hombres? ¿Qué esperaba el Señor Jesús que este hombre le respondiera? ¿O qué quería? Realmente Jesús conoce los corazones y es una cosa que tenemos que pensar. Si Dios todo lo conoce, ¿para qué le pregunta a este hombre si él sabe que este hombre quería ser sanado? Más que la respuesta del hombre hacia Jesús, Jesús quería que el hombre se diera cuenta de algo. ¿Qué es lo que el Señor Jesús quería que este hombre al responder se diera cuenta? En estos días hemos estado como trabajando mucho la parte también de consejería, y una de las cosas que aprendemos en consejería es que nosotros no somos los que solucionamos los problemas de las personas como tal, sino que en la consejería aprendemos a llevar las personas y que ellas mismas se den cuenta en momentos de que hay algo en ellas que impide. A veces ellas lo saben, a veces uno lo detecta, pero uno dice, tú tienes tal cosa y la gente no lo acepta. Tiene que haber un reconocimiento. Y cuando nosotros nos acercamos a Jesús y cuando nosotros hablamos del concepto de salvación, que les he hablado mucho, que no es solamente hacer una oración y ya fui salvo, sino que algo tiene que suceder, un reconocimiento, tengo que reconocer mi pecado, tengo que, escuchar la palabra, entender los principios de la palabra, crecer. Comencé este estudio hablando de ese supuesto que hay en internet, la niña esta que dice que hoy iba a suceder yo no sé qué cosas y que la gente no se movieran de sus casas, que porque hoy se iban a infectar de una otra pandemia y no sé qué cosas, y que el Señor la llevó al cielo y les contaba pues qué dice la Biblia del cielo, que se sentó en su regazo, pero cómo podría haber sido todo esto. Entonces al llevarlos a esto y darnos cuenta que contradice todo lo que la Biblia hace, entonces hay personas que pueden tener ideas de Dios, pero ideas perdidas, ¿cierto? Este hombre estaba ahí, esperando algo que sucediera, pero la pregunta es, ¿estaba esperando solo que vinieran, lo sanaran e irse, recibir la bendición y me voy para la casa y ya? ¿O había una situación que tenía que ver y que Jesús desciende directamente para que el hombre vea? El hombre habla de una situación y es el texto el que lo está mostrando, ¿cierto? No tengo quien me meta, y cuando intento cualquier cosa ya no puedo. Hermano, aquí lo que la palabra del Señor nos está mostrando es una situación tremenda, y la situación que está mostrando la palabra del Señor en este momento es que él tiene que reconocer la necesidad de Dios. Él tiene que reconocer que es Dios el que va a operar en su situación personal, ¿cierto? Y es algo especial que uno tiene que ver en ese sentido. Entonces, después de que el hombre reconoce esa necesidad, Jesús solamente le dice, levántese, tome su cama o su lecho y váyase, ¿cierto? Y uno mira que se da la obra, pues, que es normal ver en el Señor Jesucristo, que es la obra de sanidad en cualquier vida, en este caso, en este hombre. Pero mire que hay varios aspectos que yo estoy viendo ahí, no sé si usted los ve, dentro de la situación. Primero, Jesús le habla, y la respuesta, y lo que este hombre hace es, uno, escuchar. Nadie va a dar un paso más en el Evangelio si primero no escucha. Escuchar, oír, entender, conocer. Cuando yo escucho a alguien, conozco quién es. Cuando yo escucho a una persona que está hablando acerca de algo, me pregunto quién es y qué cree. En estos días que mucha gente está en sus casas, en esta situación, pues yo he visto que muchos se han interesado por entrar a redes sociales a ver quién me dona un libro en multimedia, y están rotando libros en PDF que han sido escritos por muchas cosas, y algunos de esos personajes encuentran un título de un libro: ¿Cómo superar la depresión? Ese es el que necesito ya. ¿Cómo mejorar la actitud en tiempo de pandemia? ¡Pum!
cómo vivir con una mujer insoportable, ese es el que necesito ir a aquel. Cómo vivir con un marido dominante, ese es el libro que necesito leer, porque, cierto, y uno ve que se mueven cantidad de materiales así, es más, materiales de doctrina, y la gente va, ay, que sí, que la salvación, que una cosa y que la otra, y la pregunta que uno le hace es, ¿y tú sabes quién escribió ese libro? ¿Sabes qué doctrina tiene? ¿Qué corriente teológica tiene? ¿Sabes qué? Y entonces, pero es que el libro dice muy bonito, y a lo mejor habla muy bonito, un momentico. Cuando uno va leyendo, en el caso mío yo tengo en mi biblioteca unos libros que yo los tengo marcados como solo para yo crecer, escuchando lo que ellos dicen, solo para saber su concepto y opinión. Tengo libros del Islam, no hablando del Islam, sino de ellos mismos. Tengo libros de otras cosas, de otras corrientes, de pensamiento también moderno y de cosas, ahí los tengo, pero muchas de esas cosas no las acepto, y en mi biblioteca tengo marcado, ojo, para la gente que llegue, porque yo quiero, que son muy nuevos, que son, no, esto es solamente una fuente de que yo solamente leo, y tengo que retener lo bueno, y tengo que tener unas muy buenas bases para eso. En el caso del Evangelio hay que aprender y hay que escuchar, pero hay que saber qué voy a escuchar del Evangelio. Bien, ahora, cuando Jesús le habla, él escucha lo que Jesús le dice, ¿cierto? Cree a las palabras de Jesús, y lo que uno ve es que él obedece a las palabras de Jesús, porque toma su lecho, ¿cierto? Y al instante entonces recibe algo especial. Escucha, cree y obedece. Y cuando hablábamos de la mujer samaritana, veíamos que era necesario, para poder alcanzar la salvación, escuchar el mensaje del Evangelio, creer a la palabra del Evangelio, obedecer a la palabra del Evangelio, caminar de acuerdo a los principios del Evangelio para adquirir la bendición. Entonces yo sigo viendo en este proceso del paralítico de Betesda los mismos procesos que estoy viendo en este sentido, ¿cierto? En el caso de él fue sanado inmediatamente, no necesitó el agua, aunque ya cuando nosotros vemos del nuevo nacimiento, ¿cree usted que este hombre en ese momento pudo haber tenido una revelación de Dios? No lo dice directamente, y pudo haber experimentado el agua de vida, porque él estaba esperando un agua normal, pero el agua le llegó, ¿cierto? Las palabras de Jesús, el agua de vida le llegó a este hombre. Él tenía que aprender muchas cosas. Hay textos de la escritura que no nos profundizan, y no podemos exagerar diciendo, no, este hombre, yo creo que para mí este hombre se convirtió, y este hombre lo logró, y este hombre hasta fue un predicador. ¿Alguien dirá eso? No, hay una enseñanza que está ahí, escuchó la voz de Dios, ¿cierto? Y son los 3 pasitos que le acabo de mencionar. Escuchó, creyó lo que Jesús le dijo y obedeció, y salió de ese lugar. La aplicación para mí sería más hasta ahí. Pero cuando yo veo, por ejemplo, cuando Jesús habla del nuevo nacimiento, 2 capítulos atrás, cuando Jesús habla con esta mujer, porque es que el mensaje del Evangelio yo lo tengo que ir cosiendo, ¿se acuerda? Haciendo el tejido. Entonces este tejido que yo estoy haciendo, lo voy haciendo desde Juan 1, que hay una presentación de Jesús. Estando estudiando esta semana nuevamente Juan 1, llegué a unas conclusiones y encontré un material increíble, muy bueno. De pronto después hacemos un repasito de Juan 1, pero nos tocaría como 3 o 4 días, donde hay mucha profundidad, más todavía de la que nosotros en una primera instancia que estábamos era como aprendiendo a tejer, ¿cierto? Pero estamos haciendo un tejido y estamos metiéndonos acá todos los días. Aunque tú no lo creas, estás creciendo aún doctrinalmente, y no hemos profundizado mucho viendo pasaje por pasaje, porque estamos llevando Juan en forma devocional. Estoy aprendiendo principios del reino, analizando Juan, y estoy entendiendo cosas que tengo que desechar y cosas que tengo que tomar, ¿cierto? Jesús lo sanó el día de reposo. Aquí hay un conflicto. ¿Por qué? Porque él desafió las tradiciones de los religiosos.
sanando en día de reposo. En día de reposo si no podían hacer nada, aunque Jesús les dijo, ustedes no hacen nada en día de reposo, pero si un animalito en día de reposo se les cae por allá y se les quiebra o alguna cosa, o se les va a caer por allá en un hueco, ustedes no lo recogen, ya. O sea, ustedes hablan del día de reposo para algunas cosas, pero para otras no. Aquí no hay tanta discusión, solamente que sí dicen algunos judíos por qué este hombre fue sanado en día de reposo, no es lícito. O sea, ¿qué es lícito entonces? ¿Cierto? Y la pregunta que uno se haría ahí es, oiga, ¿por qué no es lícito? ¿Ellos por qué lo pensaron? Sí, ellos hablaban de todo lo que estaba dado en la ley de Moisés. Si usted va, por ejemplo, a Éxodo capítulo 20, del 9 al 11, va a hablar acerca de guardar el día de reposo para el Señor. Aún en Números capítulo 15 va a hablar acerca de esta misma situación. Muy bien. Y usted va por allá en Jeremías, creo que es en Números o en Jeremías, que habla de este hombre que recogía, que un día recogiendo leña en un día de reposo, fue apedreado de una manera muy terrible. Creo que Jeremías 17, por allá, que el capítulo 17, el verso 20, que va a hablar más o menos de esta parte. Y también en Números 13 y 19 va a hacer alusión de no llevar cargas, de no trabajar en día de reposo. Muy bien, Señor Jesús en uno de tantos pasajes del Nuevo Testamento nos va a estar mostrando que Él sanaba en día de reposo y había un objetivo. Él sanaba en día de reposo porque Jesús quería mostrarles a ellos que Él era el Señor del día de reposo, Él es Dios. Él quería mostrarles esto a los judíos y es algo que estamos entendiendo ahí, estudiando Juan. Entonces Jesús sanó el día de reposo. En el Antiguo Testamento decía que solamente ese día se dedicara a Dios, que ese día no se trabajara, pero Dios sí puede sanar la gente. Muy bien, Anderson nos está dando el texto. Jeremías 17:21. Muy bien, habla del hombre que fue apedreado en día de reposo. Muy bien, muy bien. Entonces el guardarnos de llevar cargas debería estar en Nehemías capítulo 13, más o menos. Muy bien, aquí estamos aprendiendo muchas cosas, ¿cierto? Bueno, entonces es necesario ver que Jesús está mostrando cada día de una manera más grande, que Jesús ya está mostrándose como Dios, que ya está haciendo obras y sanidades, y que hay una contradicción entre la tradición que traen los maestros de la ley y lo que Jesús está trayendo, que es las tradiciones de ellos van a ser llevadas a un lado. Anderson, gracias mi hermano, él me está ayudando Anderson bastante con esto. Nehemías capítulo 13, verso 19. Gracias Anderson por apoyarnos con estos textos que hablaban que en el Antiguo Testamento que ellos no podían hacer nada. Ya sabemos por qué Jesús hacía sanidades en el día de reposo, ¿cierto? Ellos tenían sus tradiciones. Bueno, quiero que entendamos dos cosas. Una era la norma que Dios daba en la ley que ellos no debían de hacer. Y ellos hasta ese momento tenían que guardar la ley. Pero otro es lo que Jesús está empezando a dar, que aunque Jesús no vino, Él vino a cumplir a cabalidad la ley, pero cuando Jesús fuera a la cruz del Calvario, Él estaba mostrándose como el Mesías, iba a mostrar que Él iba a vencer esas tradiciones que ellos venían teniendo. Entonces cuando nosotros vamos a mirar todos esos ritos y todos esos conceptos y todo eso que estaba en el Antiguo Testamento, que hasta ese momento de una u otra manera les guardaba, cuando Cristo apareciera, todas esas ritos y todas estas cosas de la ley ya iban a desaparecer. Recuerde que el Señor Jesucristo en Romanos nos va a mostrar que cumplió a cabalidad con todo uno en su vida personal, con las cosas de la ley, y que cuando esto aparece, entonces esos conceptos de la ley van a pasar a otro lado. Dios no dejará de ser Dios. Y aquí es donde yo le digo, porque habían, en la ley se veía, ¿cierto? Habían reglas, más bien de procedimientos, rituales que ellos tenían. Tenían también otras que eran ceremoniales, y todas estas leyes ceremoniales iban a desaparecer. La Biblia dice: la ley de Jehová es perfecta,
y nos va a empezar a mostrar. Dios seguirá siendo Dios, Dios tendrá sus principios, los principios de Dios no van a cambiar, todo el decálogo lo va a resumir en 2 mandamientos: el amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma, y amor al prójimo con todas mis fuerzas. Y cuando miro el decálogo encuentro que hay 2 divisiones en el decálogo. Está una que son mandamientos de respeto al hombre, al vecino, no desear la mujer del prójimo, etcétera, etcétera, no desear las cosas que tiene, ni su buey, ni su arno, ni etcétera, el respetar y honrar al papá y a la mamá, etcétera, etcétera, pero también el amar a Dios y el respetar el día, de guardar el día del Señor. Entonces los mandamientos traen 2, amor a Dios y amor al prójimo, y Jesús lo resume así: a amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y el amor al prójimo como me amo a mí mismo. Son 2 normas que vamos a empezar a mirar, que también en el Nuevo Testamento se nos van a dar. Entonces Jesús va a mostrar que Él es el Señor del día de reposo. Por allá en Mateo 18 también hace alusión acerca de esto, ¿cierto? Porque nos va a hablar que Jesús también sanó a un hombre que tenía una mano seca, y qué especial es él mostrando el amor de Dios por encima de esto. La ley fue dada a causa del hombre, no está el hombre a causa de la ley. Estoy hablando de la ley de Moisés, de la ley de Moisés. ¿Por qué lo digo? Porque hoy hay unos movimientos teológicos raros, modernos, modernistas, que están hablando de nuevas revelaciones. Entonces la palabra ya fue revelada, y algunos dicen: no, yo aquí tengo una revelación nueva de Dios. Entonces el Señor me está dando una rema, una palabra rema, y ese cuento de la palabra rema y todas estas cosas, mucha gente la tienen: ay, oiga, que una palabra que rema, ay, tan hermoso, que rema. ¿Qué será eso? Entonces, con palabras que enamoran a la gente y que son tomadas como por ahí sacaditas, no están dando cuenta de qué es lo que Dios dio en su revelación, que es esto. Esta es la palabra revelada. Y qué es lo que Dios me va a mostrar en la palabra que está revelada, que es la iluminación de Dios. Hoy no hay en este sentido de la palabra como tal palabras reveladas fuera de la Biblia, no. Hay iluminación de esta palabra. Hay iluminación de esta palabra. Después hablamos de los dones, hemos hablado de los dones espirituales, y los que lo hemos visto nos damos cuenta cómo hay revelación de cosas que Dios, pero todo está por la palabra. Y por eso la Biblia dice, entrando nosotros a las Sagradas Escrituras, que la palabra más segura que nosotros podemos, la profética más segura que tenemos, es esta. Entonces de ahí que se levanten profetas a hablar cosas raras, lo que comencé diciendo en el programa de esta niña, que Dios le reveló y que Dios le mostró, y todo el mundo anda viendo revelaciones e iluminación, revelaciones de cosas raras. Esta Biblia es un tejido, la doctrina bíblica no va a salir de un texto bíblico. Si tú quieres saber una doctrina de la Biblia, tendrías que estudiar de Génesis a Apocalipsis, porque muchos, cuando vamos a un seminario, estudiamos doctrina por la Biblia, por ejemplo, partes por doctrina. Estudiamos toda la Biblia, entendemos el concepto general de la Biblia, pero que vamos a estudiar acerca del pecado, a martiología. Entonces vamos a ir de Génesis a Apocalipsis, y hermanos durante 30, 60 años han estudiado, que encuentra punto por punto, por punto por punto. Entonces cuando vamos nosotros al seminario, empezamos a estudiar durante un semestre, no sé qué, algo sobre el pecado, lo estudiamos en varios semestres, pero ¿qué dice la Biblia frente a esto? Entonces es estudiar de Génesis a Apocalipsis. Entonces una doctrina bíblica va a estar a través de toda la Biblia. Si alguien dice que tiene una revelación aquí, pero no tiene el contexto general de la Biblia, es factible que lo que la persona está recibiendo sea una partecita de una gran verdad, y esto es peligroso. Recibir la verdad por pedacitos es muy peligroso. Bueno, voy a hacer una ilustración. Algunos ya han escuchado esta ilustración, la mayoría no, pero la quiero colocar para que entendamos por qué una partecita de la historia es peligrosa. Resulta que en algún lugar, en un campo del mundo, tenemos a Ana y a Juan, que se querían mucho y vivían en una casa, y estaban muy felices ahí,
pero hubo un momento en la relación de ellos dos donde pasó algo raro. Y es que Juan dijo, no, no puedo soportar esta situación, no puede seguir así, yo me voy. Y se fue para el pueblo y a partir de ese día, Juan a eso de las 5 o 6 de la tarde se iba de la casa y quedaba entonces Ana sola y ella quedaba ahí y estaba muy triste y muy aburrida. Decía, no, esta situación, no, 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 no. Y él se iba. Al otro día se iba toda la noche, la pasaba en la cantina, toda la noche. Y al otro día, eso de las 6 de la mañana, entonces aparecía Juan en su casa. Y entonces ella también dijo, no, yo tampoco me voy a aguantar esta situación así. Y ella llegó y ella se fue empezó a ir a una casa donde vivía Mateo. Y ella pasaba las noches con Mateo. Esa anomalía hacía, pero ella siempre, por ahí a las 5 de la mañana, ya tenía que salir, porque ella decía, no, 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 si Juan se da cuenta que yo estoy pasando las noches con Mateo, me mata, me voy para, entonces ella siempre salía a la carrerita y cruzaba el camino y llegaba un tiempito antes de que llegara Juan, y estas cosas pasaron así. Pasa en algún momento de la vida de estos dos personajes que en aquella vereda, aquel lugar, aquel paraje, empieza una persona enferma de la cabeza, un loco, empieza con un palo a esperar a las personas, había que atravesar una quebrada, y al que atravesara la quebrada, al que llegara a atravesar la quebrada, a eso de las 6 de la mañana, este loco los mataba, esta persona las mataba, y resulta que una noche de tantas, Juan sale para la cantina, ella arranca para donde Mateo y esa noche pasó muy bueno con Mateo y Mateo, ay, no, no te vas, estoy muy contento con vos, como estamos pasando de bueno, quédate conmigo, quédate conmigo, ay, bueno, un ratico más. Y se dejó coger de la noche. A eso de ya llegando a las 6 de la mañana, ay, no, 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 tengo que ir. Ese loco que aparece por allá, fuera de eso va a aparecer Juan, si no me mata el uno, me mata el otro, y arrancó. Cuando llega al lado de la quebrada, allá estaba el individuo y tenía un garrote en su mano y la mató. Yo quiero preguntarle a los que no han escuchado la historia, en otra ocasión, ¿quién es el culpable de la muerte de Ana? Era Juan, Ana y Mateo, los tres personajes. Y está el loco. ¿Quién es el personaje de la muerte de Ana? Y necesito que me escriban. Por favor, los que conocen mucho la historia, pues si ya la escucharon alguna vez, estén atentos a la opinión que todos vamos a dar. ¿Alguien de ellos tuvo la culpa o no? ¿Quién fue el culpable de la muerte de esta muchacha Ana? Escríbanme, por favor, se nos está yendo el tiempo. Muy bien, Eric Sánchez dice Ana. Eric, ¿por qué? No, bueno, y dígame por qué, ¿cierto? ¿Por qué Ana fue la culpable de su desgracia? Muy bien, Eric. ¿Alguien más me puede colocar? No, Ana no. A mí me parece que fue plan. Bueno, especialmente las mujeres, yo sé que me van a contestar enseguida, viendo a Eric contestar y colocándole, bueno, no sé si es Eric, contestando esta parte. ¿Alguien más? Por favor, escríbanme, opínenme, a nadie lo regaña por opinar. Muy bien, Eric, por sus malas decisiones, jaja. Bueno, Tata Uribe, ella misma. ¿Por qué Tata Uribe ella misma? O sea, dígame quién y por qué, ¿cierto? Bueno, yo he escuchado a las personas que han dicho que han dicho, no, Ana, porque Ana fue muy terrible, con 2 maridos, me decía una persona. En otra ocasión que di una charla por allá en Santander, me decían que era una mujer de 0 en conducta, que se prostituyó la muchacha y que se descaró porque se puso a buscar lo que no se le había perdido. Ya, ¿cierto? Algunos han dicho eso. Muy bien, por la desobediencia. Muy bien. ¿Alguien pensará que el culpable no fue ella? ¿Alguna mujer pensará que ella no es la culpable de la desgracia que sufrió? Acuerden los personajes, Ana,
El otro personaje, ¿cuál era? Juan. El tercer personaje fue Mateo. Y el último personaje fue este persona que, llamémosla loco, no sé si el término sea más apropiado decir el loco, pero no se me viene otro. Bueno, nadie más opina, todas estas personas conectadas, unos se reirán allá, unos estarán pensando, algunos dirán no, yo digo, bueno, yo voy a decir lo que la gente me ha dicho en las reuniones. Algunos me han dicho que es Juan, porque se volvió un alcohólico y que arrancó para irse para el pueblo y quién lo manda a dejar a la mujer sola, ella toda sola todas las noches, se sintió muy sola, sintió que este hombre la abandonó y él mismo la encauzó al mal camino, he escuchado de otros, ¿cierto? Otros han dicho, no, Mateo por sinvergüenza, se metió en la relación de dos personas. Eso no. Y no falta el que diga, no, pues el loco, porque es que ¿quién la mató? ¿Quién más la mató? ¿La mató el loco? ¿Quién es el culpable que la mató? ¿Cierto? Son las posiciones que uno escucha cuando estamos todos juntos reunidos riéndonos. Y cuando aquellos que no digitan, no hablan, no dicen nada, uno les pregunta en una de nuestras reuniones. Pero yo quiero decirte que para entender quién tiene la culpa, yo tendría que contarte muy bien la historia. La historia es así. La historia sucede frente a este marco. Ana y Juan son dos hermanos huerfanitos. Sus padres los dejaron y les dejaron una casita en el campo. Pero los días fueron pasando y la situación económica se volvió insoportable. Entonces él dijo, no puedo, no aguanto más, esta situación no puede seguir así. Y entonces Juan se va para el pueblo y el único trabajito que consiguió fue en la cantina del pueblo. Juan, un hombre juicioso, no bebía, es más, iba a trabajar y no bebía ni nada. No le gustaba el lugar donde trabajaba, pero era lo único que tenía y ganaba muy mal sueldo, era muy malo. Entonces Ana dijo, no, pues yo no puedo. Esto no puede seguir así, Juan está haciendo demasiado por nosotros. Y ella consiguió un trabajo con la familia de Mateo. Resulta que Mateo era solo, porque su familia todo el día estaba por fuera, todo el tiempo estaba por fuera, aún en las noches, y entonces en las noches creo que era que no tenía su familia alrededor, y entonces ella lo tenía que cuidar de noche. Él era cuadraplégico, estaba tirado en una cama, y esa noche que ella fue asesinada, pues fue una noche que él pasó muy mala noche, pero ella lo reconfortó y ya al final ya estaba él contento y ella contándole historias y no te vas, y ella dijo, pues como me voy, si está como enfermito, demos más tiempito a ver si llega la familia mientras me voy, y la dejó fuera anoche, y no me va a matar este Juan, si no me mataste, porque ella Juan no sabía ni podía saber que ella trabajaba, porque él dijo, no, yo sostengo el hogar, que es en la casa, y yo la cuido, hermanita. Y ya pues el loco sí apareció en la escena y hizo el daño. La historia que acabo de narrar nos muestra cómo a veces la gente toma posiciones frente a sin conocer la realidad. Hablaba de una doctrina bíblica de Génesis Apocalipsis. Escucho muchas personas disertar de la escritura, hablar conceptos de la escritura sin conocer los grandes conceptos bíblicos, conceptos doctrinales, conceptos que el Señor está enseñando de Génesis Apocalipsis. ¿Por qué nosotros deberíamos de estudiar todos los días pasajes de la Biblia que muchas veces, si los vamos a estudiar 20 veces vamos a encontrar cosas más profundas, pero a medida que las vamos estudiando, estamos entendiendo más la palabra, entendiendo más a Dios, conociendo más a Dios, y cuando escuchamos esas cosas que nos vienen, esas voces que están llegando alrededor de nosotros, inmediatamente decimos eso es falso, porque la Biblia enseña otra cosa. A través de nuestras enseñanzas podríamos enseñar apologética, que significa la defensa del Evangelio, la doctrina fundamental, la defensa de los principios de Dios, o conocer sobre movimientos de sectas falsas. Pero yo quiero decirte algo, no necesitamos estudiar quién fue Elena de White, no necesitamos estudiar quién fue José Smith, no necesitamos estudiar los nuevos precursores de la nueva fe, de la superfe que te estamos viendo hoy en día, que lastimosamente está afectando a muchas personas en el conocimiento de la palabra, sino que lo único que necesitamos conocer es la Biblia.
porque cuando viene uno de estos individuos a hablarnos, a querernos traer un mensaje nuevo al oído, lo único que podíamos decir es no. Es la palabra de Dios la que trató con mi vida. Cuando le preguntan al hombre quién fue el que le dijo que tomara el lecho y andara, la respuesta de él me gusta, que sería como la conclusión de lo que hemos hablado, que es, él habla, dice, no sé quién fue, porque él no sabía quién fue el que lo sanó, solamente supo que él le dijo, toma tu lecho y anda. Ya después la escritura nos va a mostrar que Jesús lo encontró al hombre. ¿En dónde lo encontró? ¡Qué bendición! En el templo. Y las palabras de Jesús fueron muy lindas. Vaya y no peque más para que no te venga alguna cosa peor. Y entonces ya él reconoció que fue Jesús y fue a la gente y le predicó, le habló, transmitió la enseñanza de que Jesús lo había sanado. Pero lastimosamente, ¿qué sucedió? Vino la persecución porque él decía que Jesús era el Mesías. Y recuerde que toda esta gente que quería matar a Jesús ya se vuelven también perseguidores de este hombre porque había creído en el mensaje que Jesús había hablado. ¡Qué especial! Bueno, mañana tendremos que seguir con este estudio. Espero que nos haya aprovechado en esta mañana lo que hemos visto de la palabra del Señor. Amén. Padre, gracias por tu misericordia y bondad, por esta palabra que cada día nos llena. La palabra en sí tiene vida, esta palabra es espíritu y es vida. Sigue dándonos vida a través de ella y sigue tratando nuestros corazones. Te adoramos y bendecimos y damos gloria en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nos veremos esta noche a las 7.